6, el verso 18, como que estamos en el mismo espíritu, hermano Alejandro. Capítulo 6, Efesios, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice el verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos que la palabra del Señor corra y sea glorificada, que el Señor sea sensibilizando cada una de nuestras vidas con respecto a la misión que Él nos ha delegado. Oremos. Soberano Señor Jesús, te alabamos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de estar en tu presencia. Háblanos, Señor, háblanos. Hemos venido para escuchar tu voz, Señor, para guardarla, llevarla a nuestros corazones y ponerla por obra. Sí, Señor Jesús, amén. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, estén en la amabilidad y dispongamos entonces nuestro corazón, estemos atentos a la palabra del Señor. Bien, hermanos, todos sabemos que para este año, en la voluntad del Señor, el consistorio de ancianos fue inspirado para tener un eslogan a nivel nacional: raíz y linaje. Amén. Y la verdad es que hay un interés en el seno de la iglesia a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional, y de acuerdo a la programación que el consistorio nos ha concedido, de volver a esos principios, volver a esas raíces que de pronto se han venido perdiendo por los tantos afanes de la vida, por la tanta tecnología, por el estrés en que la sociedad vive y que de cierta forma también nosotros somos afectados. Y decimos que somos afectados porque en cuántas ocasiones tenemos el propósito de venir a la reunión, al culto, estar, y de pronto comienza una zozobra, una ansia, un deseo. Esto está muy largo, tanta habladera, tanto anuncio, tanto cántico, en fin, pero mire ese mensaje, larguísimo. Y entonces el aspecto neurótico se va alterando a tal punto que una persona puede entrar como en una especie de ¿qué? De shock. ¿Por qué? Porque el estrés está dominando todos sus sentidos, está dominando sus nervios. Pero qué bendición es poder llegar con ese deseo, con esas ganas de sentarnos a la mesa y poder, hermanos, degustar de lo que venimos haciendo: la alabanza, la oración, la predicación de la palabra, el participar también en la ofrenda, y salir de este lugar, salir gozosos, salir alegres, porque la presencia del Señor se ha sentido en cada una de nuestras vidas. El apóstol Pablo, todos conocemos muy bien lo que el capítulo 6, del verso 10 al verso 19,
nos está enseñando. Habla de la armadura de Dios para el cristiano. Pero en el verso 18 dice, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. En otras palabras, hablando de raíz y linaje, una de las cosas que estamos llamados, hermanos, a reactivar cada día es precisamente el espíritu de la oración. Amén. Pablo, a través de sus escritos, de sus cartas, él siempre está, hermanos, amonestando, enseñando, instruyendo a la iglesia sobre la importancia de la oración. Motivo por lo que se consigue a través de la misma. Y ahí que él sigue diciendo muy claramente, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cuántos damos gloria al Señor? En oración y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. De tal manera que allí encontramos lo que es el ministerio mismo de la intercesión, de estar orando los unos por los otros. De tal manera que si algo importante tenemos que rescatar en el seno de la iglesia, es la oración. Y él la está necesitando. El verso 19, se encuentra en prisión, sentenciado inclusive a muerte. Le quedan pocos días de vida. No está asustado. Él mismo declara que ya su carrera ha sido terminada, que está pronto para recibir la corona incorruptible de la vida. Él mismo se está dando aliento, él mismo se está dando ánimo, porque él considera que su carrera, que su trabajo, que lo que se le había mandado hacer, él lo hizo con abnegación, lo hizo con amor, y la mayor satisfacción para él era ver iglesias establecidas alabando y glorificando al Señor en espíritu y en verdad. Ahí es donde está el misterio del crecimiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. ¿Que es un rótulo? Es cierto. Es cierto. ¿Que es la razón social ante el gobierno? Es cierto. Pero es una bendición para nosotros en esta noche saber que bajo ese rótulo, bajo esa razón social de IPUC, hermanos, a usted y a mí se nos ha revelado este nombre que es sobre todo nombre. Fuerte ese aplauso al Señor. Y que esa raíz, hermanos, no es de hace unos cuantos años. Esa raíz, hermanos, tiene ya sus siglos. Por eso dice, y por mí, oren por mí. Yo necesito la oración de ustedes, iglesia de Éfeso. Yo necesito la oración de ustedes, iglesia de Filadelfia. Yo necesito de ustedes la oración, iglesia de Tesalónica, de Galacia. Necesito de ustedes la oración, ser fortalecidos a través de la oración. Y lo hace con un propósito. Mire que, es que yo estoy claudicando. No, es que yo estoy temblando. Ya estoy sentenciado a muerte, para que sea fortalecido en este momento de tanto temor. Tengo temores. No, Señor. Mire que la petición de oración es clara.
que oremos por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Aún en los últimos momentos de su vida, de su existencia, ya Pablo, hermanos, conocedor que estaba a punto de ir al cadalso, él está pensando ¿en quién? En las almas. Amén, hermanos. En las almas. De ahí que no debemos contentarnos solamente con el grupo de personas que nos reunimos aquí vez tras vez, sino que a mayor número, mayor personas salvas. Amén. Mayor es el número de personas salvas. Ustedes mismos se dan cuenta, 35 años de la iglesia aquí en este lugar, y cuántas congregaciones de aquí han salido. Amén. Amén. Han salido y están establecidas con pastores. Yo recuerdo hace 46 años, cuando llegué aquí a Medellín, no estaba sino la Iglesia Central Popular y Castilla, y allá en el sur estaba Itagüí y estaba Envigado. Esas eran las congregaciones. Amén. Y ver hoy en día, hermanos, ver hoy en día cómo la iglesia ha crecido. Amén. Cómo la iglesia se ha desarrollado. ¿Por qué razón? Por lo que Pablo dice, que en la oración ustedes deben incluirme, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Amén. Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Con denuedo. ¿Qué otro significado tendrá esa palabra denuedo? ¿Ah? Con fuerza. Amén. Con libertad. Que nada ni nadie me estorbe para dar a conocer este mensaje. Por eso, hermanos, la visión de Dios para la iglesia, todos conocemos muy bien la primera pronunciación que el Señor Jesucristo hizo con respecto a lo que es la iglesia. En el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Mateo, allí el Señor hace la primer mención de lo que es la iglesia. Y dice, capítulo 16, el verso 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que tenemos la protección ¿de quién? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca, porque Cristo es la roca inconmovible de los siglos, y usted y yo estamos edificados sobre esa roca, y de ahí nada ni nadie nos moverá. Y sobre esta roca edificaré, ¿tiempo qué? Tiempo futuro, edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Somos propiedad de Él. Es el único que puede decir mi iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. Yo no puedo decir que esta es mi iglesia, porque yo no di mi vida por ustedes.
Cristo fue quien dio la vida por usted y por mí. Esta iglesia le pertenece a Él. Y el que se levante contra esta iglesia toca, hermanos, ¿la qué? La niña de sus ojos. Muchos han tratado de levantarse contra la iglesia, pero han sucumbido. Porque esta iglesia, hermanos, tiene un esposo, tiene un Señor, y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuánto damos gloria al Señor? De tal manera que las puertas del infierno han tratado de levantarse en contra de la iglesia, pero aquí está, a través de los siglos. En estos días estaba conversando con uno de mis hijos, el menor, que tiene un pensamiento, sí, respetable, muy liberal, pero muy acorde también a muchas cosas. Y le decía: vea, mijo, en el mundo y últimamente han tratado de levantarse en tantos movimientos. Por ejemplo, en estos días una cadena de televisión ya estaba por ahí sacando una película que Jesucristo es homosexual. Otros están hablando, y se sacó una película y también un libro acerca de un francés, no recuerdo el nombre, que se sonó bastante sonó también esa película, para tratar, hermanos, de desestabilizar, de denigrar, de ridiculizar al Señor. Pero ¿qué han hecho todos esos movimientos? Lo único que han hecho es que la fe de la gente se avive más. Y cada vez que eso sucede, miles y miles y miles de personas vienen a los pies del Señor Jesucristo, aceptándole como el único y suficiente Salvador. Libros, literatura, enciclopedias, películas, cuentos y tantas cosas más tratan de atribuirle al Señor de una manera tan negativa, pero eso lo único que ha servido es para que, hermanos, la iglesia se mantenga, porque la mantiene es el Señor, y la iglesia florezca, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Dios tiene una visión para con su iglesia, y esa visión la transmite Él a través de ¿quién? A través de nosotros. En primer lugar, hermanos, usted y yo, dentro de ese principio de la visión divina, es que el Señor nos ha llamado para ser un testigo de su nombre y también canal de su poder. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Testigos de su nombre, porque lo somos. Y a través de los siglos, eso, hermanos, se ha demostrado. Y a la vez también un canal de su poder. Lucas capítulo 24, verso 44. Miremos qué nos está diciendo allí el doctor Lucas al respecto. Capítulo 24, verso 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ojo con lo que allí está diciendo el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El Señor lo declaró: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Y aún todavía estas palabras repercuten para esta época. Amén. Porque el cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Su palabra es inmutable. Su palabra no cambia. ¿Y qué dice? A renglón seguido, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en esta noche? Y sigue haciéndolo. Porque de pronto nosotros somos tardíos para entender los propósitos de Dios. Ya por allá Jeremías proféticamente lo está diciendo el Señor: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas, ¿qué? Grandes y ocultas que tú no conoces. Pero para llegar a ese conocimiento es necesario clamar, es necesario orar, es necesario pedir, para que el Señor sea entonces, hermanos, abriendo nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras. Y cuando esto llega a suceder, hermanos, no hay poder humano sobre la tierra que nos desestabilice en esta santísima fe que una vez nos ha sido dada. Amén, amén. Cada día estaremos más enamorados del Señor, más cercanos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos está abrazando con su palabra. ¿Y qué sigue diciendo? Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse ¿de qué? De los muertos al tercer día. El mundo necesita saber esto. Amén. El mundo necesita saber esto. Por esto, hermanos, no podemos callar lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y vámonos a Hechos capítulo 2 y el verso 4, que nos está diciendo allí nuevamente Lucas, en Hechos capítulo 2 y el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque teniendo este conocimiento, teniendo este entendimiento, hermanos, vendrá una bendición grande para nosotros, y es la llenura del Espíritu Santo mediante la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y es así entonces cuando se cumple ese gran propósito del Señor para con la iglesia, cuando el Señor allá en el monte de los olivos, ya despidiéndose de sus discípulos, ellos estaban tan tristes, estaban tan agobiados, y razón tenían. Con ellos estuvo el Señor alrededor de 3 años y medio, viendo ellos los milagros, las señales, los portentos, y ahora ya estaba a punto de partir para estar nuevamente en su estado de gloria. Pero el Señor Jesucristo les dice: quédense en Jerusalén, porque ahí no está el propósito. Yo me voy, tengo que ir. Estoy en esta condición humana, no puedo quedarme. Tengo que regresar. Quédense en Jerusalén. Hechos capítulo 1, versos 7 y 8. Leámoslo allí en pantalla, lo que el Señor le dice a sus discípulos y nos sigue diciendo en esta noche a cada uno de nosotros. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque ellos estaban hablando de la restauración de Jerusalén o de Israel
en su tiempo, en su época inmediata. Entonces el Señor Jesucristo fue claro cuando le dice: no, aún todavía es necesario que se queden un tiempo. Amén. Y para ello le dice: pero recibiréis ¿qué? Poder. Esta es una iglesia de fe. Una iglesia de fe, de poder y de victoria. ¿Es una iglesia de qué? Ese va a ser nuestro eslogan local para este año y el tiempo que el Señor nos tenga aquí al frente de ustedes. Y Pugaitán, una iglesia de fe, de poder y de victoria. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A esa raíz, hermanos, de la evangelización es a la que tenemos que volver. ¿Que lo estamos haciendo? Sí, Señor. Se está haciendo. La iglesia no ha dejado de hacerlo. La iglesia no ha dejado de evangelizar. La iglesia se ha esforzado en este trabajo de la evangelización. Sin embargo, es necesario, hermanos, reforzarlo. Amén. Y que el Señor sea quien nos dé la fuerza, la capacidad, el deseo, las ganas. No se sienta, hermano, usted obligado. No se sienta, hermana, usted obligada. No, porque de una u de otra manera, hermanos, nosotros somos testigos del poder de Dios. Testigos en la escuela, los primarios, en el colegio, los de educación media, en la universidad, los de educación superior. Testigos allá en el banco, testigos allá en la empresa, testigos allá en el metro, testigos en la calle, por donde quiera que vamos. Hermanos, las gentes saben quiénes somos nosotros, porque nosotros expelemos el olor fragante de la presencia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Entonces somos testigos de su nombre y canal de su poder. Amén. En segundo lugar, anunciadora de sus virtudes. Amén. Allá en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, verso 10, allí encontramos un texto que hace alusión en esta noche a lo que somos. Mas vosotros sois ¿qué? Síganlo leyendo, que allá hay una pantalla que... Todos leyeron las pantallas. Me siento muy satisfecho porque están haciendo su trabajo las pantallitas. Mas vosotros sois linaje que escogido desde antes de la creación de todas las cosas, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, pero esto tiene una razón de ser. Amén. Para que nos quedemos ostentando esos títulos tan reales, de tanta realeza. Es que yo soy linaje escogido, es que yo soy real sacerdocio, es que yo soy una nación santa. Y entonces nos damos golpes de pecho y nos ponemos tan contentos.
Pero hermanos, allí hay una solicitud que el Espíritu Santo de Dios hace a través de su siervo Pedro, para que anunciéis, para que proclaméis, para que gritéis, amén, las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De dónde el Señor nos ha llamado? ¿En qué condición nos encontrábamos? En las tinieblas, siervos de las potestades del infierno. Pero ahora, hermanos, nos llamó de aquella situación, hermanos, para que ahora seamos lo que somos, luz. Amén. Por eso, dentro de ese gran propósito de la visión de Dios para la iglesia, es ese: anunciadora de sus virtudes. Y es mucho, pero mucho lo que se tiene que enseñar, lo que se tiene que predicar sobre esto. Uno se admira, hermanos, si los pastores, si los predicadores en las congregaciones nos diéramos a la tarea de coger todos esas noticas, todos esos bosquejos, todas esas enseñanzas, hermanos, que predicamos día tras día, vez tras vez en los cultos. Oiga, eso sería tremenda cantidad de libros. Créalo. Una cantidad grande. Mané que se recojan, por ejemplo, los bosquejos de todos aquellos predicadores, y se recojan todos, porque todos, hermanos, muy poquiticos de pronto predican sin notas, dicen ellos, pero yo sí le he pescado las notas. Pero si se cogieran todos esos escritos, hermanos, mucho sería el material que se tendría. Y qué bendición tan grande. ¿Por qué, hermanos? Porque no nos ha faltado la palabra de Dios. Y cada vez nos extasiamos en ella cuando un hermano, cuando una hermana es usada por el Señor para exponer esta bendita y eterna palabra de Dios. Entonces, la iglesia es anunciadora de sus virtudes. En cuántas ocasiones un hermano, una hermana con un problema, con una dificultad, con una tremenda decadencia espiritual, viene al culto sin ganas, sin deseos, completamente desanimado, pero llega el hermano, el más sencillo de la iglesia, el predicador a quien se le asignó esa enseñanza, expuso el mensaje, se dejó usar por el Señor, y esa hermana que había venido en esa condición, ese hermano que había venido con ese problema, hermano, viene y con sinceridad de corazón le dice: hermano, Dios te bendiga, porque el Señor te usó grandemente y el Señor me ha hablado. Amén. Amén. Entonces no estamos aquí por pasar el tiempo, estamos aquí, hermanos, ¿por qué? Porque este ministerio de anunciar estas bondades, estas virtudes, aún prevalecen en el seno de la tierra. También, hermanos, la sal de la tierra. Amén. La sal, de ahí viene la palabra salario. Salario. Y era antiguamente, digámoslo así, una especie de moneda de trueque con que se negociaban en las naciones antiguas. Había naciones muy ricas en oro, pero no tenían un grano de sal, y cambiaban oro por sal, para que se den cuenta. Cambiaban oro por sal. Y también la sal
era algo así como la moneda con que se pagaba a los trabajadores. De ahí es donde viene la palabra ¿qué? Salario. Amén. ¿Usted no se contenta cuando cada 15 días recibe esa bendición del Señor? ¿Se ganó qué? Su salario. En otras palabras, hermanos, el salario tiene un gran precio, o la sal tiene un gran precio. Amén. De ahí que usted y yo somos de gran valía para el Señor. Amén. Somos de gran valía, de gran valor. Por eso Él dice que vosotros sois la sal de la tierra. Amén. Vosotros sois la sal de la tierra. Ese asuntico que muchos dicen por ahí, oiga, pero yo no sé qué, lo que a mí me está pasando es que como que me han salado. No, Señor. Y hay hermanos y hermanas que tienen esa idea, que tienen ese concepto, que cuando las cosas como que en el momento tal no les aparecen, o en fin, entonces no, fue que me salaron, fue que me tiraron sal. Y la persona cuando no conoce de Dios, entonces trae rezanderos y trae quien le haga saumerios y una cosa y la otra. Allá, aquellos que no conocen al Señor, que para que les quiten la sal. Para nosotros, hermanos, la sal tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho: vosotros sois la sal de la tierra. Por ser la sal de la tierra, por eso es que esto no está tan putrefacto como debía estar. Si nosotros no fuésemos la sal para preservar esta sociedad tan corrupta, tan malvada, tan pecaminosa, tan baja, hermanos, esto sería más hediondo de lo que es. Pero gracias a Dios que está la iglesia, que estamos nosotros, la sal. ¿Para qué? Para preservar. Ustedes se dan cuenta, los que tuvieron la oportunidad de vivir en el campo antes de que llegara la energía eléctrica a las fincas, ¿qué se hacía con la carne? ¿Qué se hacía con la carne? Se salaba y en un garabato se colocaba el humo. Sabrosa. Hasta tragó saliva. Sí, porque me tocó. Y se preservaba la carne de ser putrefacta. ¿Y quién la preservaba? La sal. Amén, la sal. Vosotros sois la sal del mundo. Somos los que preservamos este mundo. Por eso no debemos dejar de predicar, de proclamar, de enseñar, de contar al mundo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Aquí hay un ministerio de evangelismo, de misiones, de reban. Amén. Y hay una iglesia dispuesta también a apoyar esos ministerios. Y lo vamos a hacer. ¿Para qué? Para preservar la vida de tantos aquellos que en estos momentos allá en el mundo están putrefactos por causa del pecado. Amén. No podemos darnos el lujo, hermanos, de cantar: si salvo soy, debo decir. No, si somos salvos, pero debemos decir las maravillas del Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y ya, hermanos, y se quedan algunos punticos como siempre. Somos la luz del mundo. Sal y luz. Sal y luz. Amén. ¿Somos luz? ¿O hay tinieblas? Si de pronto hay tinieblas en tu vida, en esta noche el Señor nos llama a que seamos luz en medio de las tinieblas.
Vosotros sois la luz del mundo. Amén. Una ciudad asentada sobre un monte no puede, ¿qué?, esconderse. No. Ni tampoco una luz puede estar encendida y sobre ella colocar un almud, o sea, un cajón. Al faltarle el oxígeno, aquella luz entonces se apagará. Perdón. Nosotros siempre estamos oxigenados. Amén. Y no nos falta el oxígeno. No nos falta el soplo divino del Espíritu Santo para que esta luz que somos nosotros centellee en medio de una, yo le bendiga, hermano, en medio de una generación que está en tinieblas. Por eso el Señor dice claramente: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, de ser posible, hermanos, ya que estamos iniciando año, que hay este ánimo, vamos a esforzarnos. Mañana habrá una gran campaña, un gran culto aquí en la parte del plan que llaman. Vamos a estar. Si el Señor dispone de otra cosa, yo con la ayuda del Señor estaré acompañándoles también allí, para que nos gocemos en la presencia del Señor Jesús. El ministerio de alabanza vamos a colocarnos en pie, hermanos, recordando entonces que el Señor tiene un gran propósito, y vamos a dejar los otros puntos para la próxima oportunidad.